Saludos hermanos, soy Alex, este es mi segundo video y en este video voy a hablar de las razones por qué dejé de creer que los testigos de Jehová tienen la verdad. Este, Voy a tratar de ir al punto y hacerlo el video más corto que el último. Una de las cosas que no me parecían desde chico es que los niños se bautizaran. Había niños de 10, 11 años bautizándose, niños que no saben mucho de la Biblia, no saben de los temas profundos de la Biblia. Niños que no, ni siquiera saben lo que quieren, porque un niño de 11 años no va a saber lo que quiere cuando sea adulto, porque todavía no es adulto. Nuestro Señor Jesucristo se bautizó después de los 30 años y es hijo de Dios. Después voy a hablar de ese tema, es muy controversial, pero tengo muchas pruebas de Jesús y el Nuevo Testamento. Si es considerado según hijo de Dios, cómo se bautizó después de los 30 años, si debemos seguir los pasos de Jesús, cómo está que niños bautizándose. Para mí no se me hace que estén listos, no saben mucho de la Biblia, no están preparados. Entonces eso es un tema. Otro tema es de que los testigos de Jehová dicen que solo se basan en la Biblia. Todo lo que ellos hablan o se basa en la Biblia, o lo que creen es basado en la Biblia. Y había textos que los testigos de Jehová los ignoraban o no seguían los pasos que dice la Biblia en ciertos temas. No voy a hablar. Uno de ellos es un tema muy controversial, especialmente para las mujeres. No se ofendan. Esto viene directamente de la Biblia. Esto está en Primera de Corintios 14. Vamos a empezar en el 33. Yo no lo marqué, ya lo estaba marcado antes, no sé qué. Dice, porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Como en todas las congregaciones de los santos, las mujeres guarden silencio en las congregaciones, porque no se permite que hablen, sino que estén en sujeción, tal como dice la ley. Pues si quieren aprender algo, interroguen a sus propios esposos en casa, porque es vergonzoso que una mujer hable en la congregación. Entonces aquí vemos instrucciones muy claras de de la mujer, tocante a la mujer. Y puedo ver por qué tiene sentido, por qué dice eso de las mujeres. Espero no me juzguen machista, pero en las congregaciones de los testigos de Jehová las mujeres comentan y hasta dan partes arriba. Según he hablado con hermanos y dicen, no, pues ellas no enseñan, sino dan partes nomás, pero no enseñan. Aquí dice claramente que no se permite hablar a las mujeres en la congregación, porque Dios es un Dios de orden y no de desorden. Y dice que si una mujer tiene una pregunta, le pregunten a su esposo. Me pregunto qué tal si están solteras, ¿a quién le preguntan? Bueno, pues yo pienso que a sus padres, ¿no? A su padre. Entonces, los testigos de Jehová no están siguiendo esta orden, porque está muy claro, ¿verdad? Este, Tenía otro texto, pero no lo voy a sacar. Quiero hacerlo corto el video. Entonces, otra cosa que no me parecía era de que casi me estaban presionando para bautizarme, porque miraban que yo sabía mucho de la Biblia y siempre me gustó ir a las reuniones. Voy a hablar un poco de mí, de mi pasado. Yo, desde que tengo memoria, fui testigo de Jehová en México. Desde que tengo memoria, 3 4 años iba a las reuniones y me gustaba, siempre me gustó ir a las reuniones. Y en México me gustaba ir al servicio porque era como un día de campo. Salíamos a servicio, íbamos lejos a los pueblos cercanos, y hasta cercanos, sabes que íbamos como una hora de camino. Y allá comíamos, era como un día de campo. Pero no me vine para acá, a Estados Unidos, porque acá nacimos todos, yo y mis hermanos. Nos vinimos para acá y acá es donde ya poco a poco no me gustaba salir al servicio. Siempre me gustó ir a las reuniones, pero no me gustaba ir al servicio, no sé por qué. Y pues mis hermanos mayores se bautizaron, mi hermano que sigue arriba, yo soy el más chico, yo soy el menor, el que sigue de mí tampoco está bautizado, pero mis hermanos mayores se bautizaron, mis padres están bautizados, se bautizaron en México, en los ochentas, pero yo nunca me bauticé, porque había muchas cosas que no se me hacían,
no me convencían, pero siempre me gustó y yo pensé que era la verdad. Entonces yo decía, pues no, no estoy listo, le decía a los hermanos, no estoy listo para bautizarme. Pero ellos casi me presionaban, el que me daba estudio casi me decía que te tienes que bautizar, y casi me querían forzar a salir al servicio y eso como que no se me hacía. Y les dije, ¿saben qué? No estoy listo, no estoy listo para salir al servicio, no estoy listo para bautizarme, yo les voy a decir cuando esté listo. Yo seguí yendo a las reuniones y estaba bien convencido. Hasta la última asamblea que fui hace 2 años, la última que fui completa, porque fui a otras un año, nomás fui como 2 horas. Cuando salí de la asamblea el domingo, llegué bien convencido que era la verdad, venía bien contento, pero después me separé de mi esposa, como hablé en el otro video, y pues vinieron tiempos difíciles, pero gracias a Dios me ayudó mucho, mucho, porque en vez de estar extrañando a mi ex esposa, me puse a leer la Biblia y le pedí que me enseñara la verdad, le pedí yo quería investigar más la Biblia. Sabía lo básico, lo que saben todos los testigos de Jehová, pero yo quería investigar más de la Biblia, lo profundo. Quería saber más de la Biblia y memorizarme textos para así poder salir al servicio. No, no me sentía, como había dejado de ir a las reuniones por muchos años, y cuando empecé a ir otra vez, sabía mucho, pero no me sabía muchos textos de memoria, textos que muchos testigos de Jehová se saben de memoria, no me lo sabía. Entonces yo quise estudiar la Biblia para estar listo para salir al servicio y llegar a bautizarme. Mi meta era bautizarme. Después me dejé de mi esposa, y es donde le pedí a Dios una vez llorando que me ayudara a olvidarla y que me ayudara a entender la Biblia. Entonces, para hacerlo rápido, llegué a un video en YouTube sin querer donde dos hermanos llegaron a casa de dos hombres afroamericanos. Las hermanas eran afroamericanas. Salió el tema de Israel espiritual, y los hombres le dijeron a las hermanas que no estaba en la Biblia, y ellas dijeron que sí. Yo también estaba seguro que sí, y la hermana se puso a buscar y no lo halló, y el hombre le dijo, sigue buscando, nunca vas a hallar Israel espiritual en la Biblia, no está. Entonces acabé de ver el video, se me hizo interesante cómo estos hombres sabían más de la Biblia que las hermanas, y no nomás hablaron de eso, hablaron de mucho, duró como media hora el video, y se miraba que sabían mucho estos hombres. Me puse a investigar Israel espiritual en la Biblia y no estaba. En cambio, estos hombres empecé a ver videos de ellos, y había que hasta en el Nuevo Testamento hablaba de Israel todavía. Y les enseñé 2 textos en el otro video, y tengo muchos más textos. Pero entonces empecé a estudiar la Biblia. Estos hombres hablaban de que la nacionalidad de uno es muy importante, de que hablaban de que los israelitas no son los israelitas que están en Israel, los que se dicen llamar judíos o israelitas, que no son ellos los verdaderos israelitas, y que la Biblia sigue hablando de que el pueblo de Dios son los israelitas, y que ahorita no saben quiénes son, porque estamos en cautiverio, estamos en esclavitud todavía, o en los tiempos de los gentiles, como lo quieran llamar, estamos todavía, y que el pueblo de Dios poco a poco iba a estar abriendo los ojos y darse cuenta que eran el pueblo de Dios, los israelitas. Y yo decía, pues el Nuevo Testamento ya habla que todos se pueden salvar. Y entonces de estos hombres empecé a mirar que hasta en el Nuevo Testamento sigue hablando que Israel es el pueblo de Dios. Y empecé a investigar, ¿verdad? Investigué de la historia de Israel, toda la historia del Viejo Testamento. Y en eso yo estaba leyendo, me propuse leer la Biblia toda. Pero como todo, como en la mayoría de los testigos de Jehová, leen la Biblia, pero no entienden 90% o 95% de la Biblia, no la entienden. Igual yo la leía, me gustaba, pero muchas cosas no la entendía. Y ahora entiendo por qué, porque toda la Biblia está bien mal traducida, especialmente la de los testigos de Jehová. Y no es por ser no soy apóstata, sino es la verdad. Entonces, como se perdió lo que significan la mayoría de textos de la Biblia, no se entienden cuando las tradujeron. Porque el hebreo antiguo no es el hebreo de ahorita que se habla en Israel ahorita. El hebreo antiguo era muy diferente al español o al inglés. Entonces muchas cosas o palabras eran bien difíciles de traducirse a otro idioma bien diferente.
Pero bueno, estaba leyendo Ezequiel y en eso estaba aprendiendo de la historia de Israel, cuando el hermano que me estaba dando estudio me dijo que mirara un video del broadcasting de cada mes hacen los hermanos en Nueva York un video, el video del mes creo que se llama, y estaba dando una explicación de Ezequiel 37. Vamos a leerlo. 10 minutos. Tratar de acabar rápido. Ezequiel. Esta es la traducción del Nuevo Mundo, por si no, esa está viejita la Biblia. Por si no, que sepan cuál estoy leyendo. ...37... Estaba explicando Ezequiel 37. Estaba el hermano explicando Ezequiel 37, 21 y 22. Entonces yo cuando estaba oyendo al hermano del cuerpo gobernante, en inglés, porque yo sé inglés también, como dije en otro video, no lo podía creer lo que estaba diciendo el hermano. Dije, no puedo creer que yo sepa más explicar este texto que el hermano. Entonces dije, algo anda mal ahí, porque él tiene que saber más que yo. Entonces, antes de leer el texto, les voy a hablar un poco de la historia de Israel. Rapidito, el Israel es descendencia de Jacob. Jacob era hijo de Isaac. Entonces, les voy a dar un poco de historia rápida. Abraham salió de Ur, creo, que está ahorita en lo que es Irak ahorita, y fue a la tierra que es Palestina, Israel, ¿verdad? Entonces, a todos los descendientes de Abraham, Dios le hizo un pacto, ¿verdad? Que se les llama hebreos. Todos los descendientes de Abraham son hebreos. Abraham tuvo dos hijos, tuvo a Ismael y a Isaac. Entonces, de Ismael tuvo dos hijos, dos gemelos. Cuates, porque no son gemelos. Gemelos son que son iguales. Cuates, que salen, no son idénticos. Cuates no son gemelos, son idénticos, cuates no. Entonces hasta la Biblia misma dice que iban a salir dos naciones o dos pueblos de cada uno de ellos. Entonces sabemos que no eran no se parecían. Isaac tuvo a Esaú, que es el primogénito, el mayor, y Jacob. Y la Biblia habla de que Saúl le salió rojo y peludo. Después vamos a hablar de eso. Y Jacob. Entonces, ¿por qué no describe cómo se miraba Jacob o cómo era? Porque describió nomás a Saúl y a Jacob no. Bueno, después vamos a hablar de eso. Entonces, Jacob tuvo dos hijos. Y de ahí salieron las 12 tribus de Israel. Entonces, Israel era una nación. Sabemos que los israelitas fueron esclavizados en Egipto. Después salieron de Egipto y regresaron a la tierra prometida. Israel era una nación. Después se dividió en dos. Creo que después de la muerte de David, creo que cuando Josafat era el rey, se dividió en dos, en 10 tribus del norte, o la casa de Israel, se le llama por muchos nombres, la casa de Israel. Las 10 tribus del norte, también se le llama Samaria, se le llama Efraín, creo. Y tiene otro nombre, creo. Efraín, hay otro nombre que le dan en la Biblia. Bueno, no me acuerdo ahorita. Y las dos tribus del sur, o Judá y Simeón. Y creo que también los levitas, Leví también estaban. Bueno, se dividió en dos. La nación de Israel se dividió en dos, hasta estaban en guerra. Creo que en Primera y Segunda Reyes habla de eso, como hasta estaban en guerra entre ellos. Se dividió en dos entonces, y Asiria se llevó o conquistó a las 10 tribus del norte. Asiria era la potencia mundial en ese tiempo. Hasta la última asamblea que les dije que fue hace 2 años, salió un video de cómo el rey de Judá estaba preocupado de que también Asiria se iba a llevar cautivos a los judíos, a Judá. O se los iba a conquistar también, pero no los conquistó Asiria. Asiria se llevó cautivos a las 10 tribus del norte. Entonces, ¿qué pasó después? Quedó Judá, los judíos o Judá. Y es cuando Babilonia se llevó después a los judíos. Babilonia
derrotó a Siria y llegó a ser la potencia mundial y se llevó a los judíos cautivos. Y créanlo o no, las 10 tribus del norte dejaron de ser pueblo de Dios, por eso los castigó Dios, por eso dejó que Asiria los conquistara y a Judá no. Después también Judá le falló, los judíos le fallaron a Dios también, y Babilonia se los llevó cautivos. Está en la Biblia, creo que se fueron por 70 años. Ahora, rápido, rápido, judíos es de la tribu de Judá. Cada tribu estaba Zabulón, Isaacar, Dan, Benjamín, Leví, hay 12 tribus, ¿eh? Pero judíos es de Judá, era la tribu más grande, más numerosa, por eso judíos, de ahí salió los judíos, de la tribu de Judá. Y también se le dice al reino de Judá, que también se incluye Simeón. Entonces, para que sepan, porque la 99.9 o nadie de los hermanos testigos de Jehová saben eso, la diferencia entre un judío y un israelita. Israelitas son de las 12 tribus de Israel, descendientes de Jacob, que se le cambió después el nombre a Israel, y judíos de la tribu de Judá. Muchos no saben eso. Ok. Entonces, se dividió. Vamos a leer Ezequiel 37 para que yo les hable un poco de la historia. Vamos a empezar en el 15. Y la palabra de Jehová continuó ocurriéndome y dijo: En cuanto a ti, oh hijo del hombre, toma para ti un palo y escribe sobre él, para Judá y para los hijos de Israel sus socios. O sea, son dos, Judá y Israel. Toma otro palo y escribe sobre él, para José, el palo de Efraín, y toda la casa de Israel sus socios. Así se le dice a las 10 tribus del norte, o a la casa de Israel, Efraín se le dice también. Dice: y haz que se acerque el uno al otro hasta formar un solo palo para ti, y realmente llegarán a ser uno solo en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo empiecen a decirte: ¿no nos dirás qué quieren decir para ti estas cosas? El 19. Háblales. Esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová. Miren, voy a tomar el palo de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus socios, y ciertamente los pondré sobre él, es decir, el palo de Judá. Aquí vemos cómo también se le llama Efraín a las tribus, 10 tribus del norte, o la casa de Israel. Aquí dice Efraín, las tribus de Israel. Y vemos cómo separa a Judá, porque sabemos que se dividió en dos, ¿verdad? Es decir, el palo de Judá. Y realmente los haré un solo palo, y tienen que llegar a ser un solo en mi mano. Y los palos sobre los cuales escribas tienen que resultar estar en tu mano delante de sus ojos. Aquí está el texto, los textos claves, 21 y 22. Y háblales: esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová. Entonces, este texto es una profecía del futuro, no se ha cumplido. Ahorita les voy a explicar por qué estoy tan seguro. Y ustedes después que oigan me van a dar la razón. Si es que son honestos y humildes. 21. Y háblales: esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová. Miren, voy a tomar a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales han ido, y ciertamente los juntaré de alrededor y los traeré a su suelo. Sabemos que el pueblo de Dios, o los israelitas, fueron esparcidos por toda la tierra. Dice a los cuatro, ¿cómo dice? A los 4 ángulos de la tierra, fueron esparcidos por toda la tierra. Creo que está en Deuteronomio. Sabemos que fueron esparcidos por adorar a otros dioses. Por eso dice aquí: voy a tomar a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales han ido, y ciertamente los juntaré de alrededor y los traeré a su suelo. Aquí el 22 dice dónde es su suelo. Y realmente los haré una sola nación en la tierra, en las montañas de Israel. ¿Dónde? En las montañas de Israel. Yo no lo estoy diciendo, lo dice, está en la Biblia, en Ezequiel 37. Dice: y un solo rey es lo que todos ellos llegarán a tener como rey, y ya no continuarán siendo dos naciones, ni estarán ya divididos en dos reinos. Entonces, después de que les hablé un poco de la historia, está muy claro, ¿verdad? ¿Por qué digo que no ha pasado esta? ¿Por qué es profecía? Porque desde que se separaron el pueblo de Israel, en que se dividió en dos naciones, no se han volvido a unir. Por eso dice aquí: llegarán a ser una sola nación, un solo pueblo, y tendrán un solo rey. Esto está hablando de una profecía del futuro, hermanos. Entonces el hermano dijo que esto significaba que estaba hablando de la gran muchedumbre y los ungidos.
Entonces podemos ver, les enseño para que no vean que viene de mí, sino está en la Biblia. ¿Cómo va a estar hablando de los ungidos? Si aquí dice que los va a juntar, el 22, dice, y realmente los haré una sola nación en la tierra. ¿Qué dicen los ungidos? Que van a ir al cielo. ¿Dónde los va a juntar? En la tierra. No puede estar, esa explicación que dio el hermano, que aquí estaba hablando de la gran muchedumbre de los ungidos, que los iba a hacer una sola nación, no tiene sentido, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de Israel, su pueblo, el pueblo de Dios. No puede estar hablando de los ungidos porque dice que los va a juntar en la tierra, en las montañas de Israel. Y van a decir, oh, es que no es literal. Sí es literal, hermanos. La Biblia es muy claro. Aquí está hablando de algo que es literal que va a pasar en el futuro. Dios va a juntar a todo su pueblo, todos los israelitas, entre las naciones. Entonces, de estos hombres que les dije del video, ellos hablaban mucho de que la Biblia describe al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, los describe, qué es lo que iba a estar pasando con ellos en los últimos días. Y hablaban mucho de que sí importa la nacionalidad de cada uno. Y hablaban de que Dios tenía todavía a su pueblo. Entonces, un texto que me sorprendió mucho fue el del Deuteronomio. A ver si lo hallo. Vale, 28 creo. Vamos a leerlo. Les voy a enseñar este texto. Voy a tratar de acabar rápido ya, un minuto o dos. Primeramente Dios. Deuteronomio 28. Bueno, acá está arriba. 28, el último versículo de Deuteronomio. Deuteronomio 28, 68. Dice, y Jehová ciertamente te hará volver a Egipto en naves por el camino acerca del cual te he dicho. Nunca volverás a verlo. Y ustedes tendrán que venderse allí a tus enemigos como esclavos y siervas, pero no habrá comprador. Entonces, estos hombres morenos afroamericanos dicen que los negritos de aquí de Estados Unidos, los afroamericanos que conocemos como afroamericanos acá en Estados Unidos, son los judíos, los verdaderos judíos. Y demostraron con la Biblia muchas pruebas que para mí casi estoy 100% seguro que sí son los judíos. Ahora, Deuteronomio 28 es un capítulo clave porque habla de la historia, describe al pueblo de Dios en los últimos días. Puedo cargar mi teléfono que se va a morir.